Escrituras. Gabriel, en hebreo, significa héroe de Dios, el poderoso, o Dios es grande. Las Escrituras con frecuencia se refieren a él como el mensajero de Jehová o el mensajero del Señor. Sin embargo, contrariamente a la opinión popular y al poeta John Milton, nunca lo llama arcángel. Sin embargo, se refiere a su trabajo con más frecuencia que al de Michael. Ministerio de Gabriel. Gabriel es principalmente el mensajero de la misericordia y la promesa de Dios. Aparece 4 veces en la Biblia, siempre con buenas noticias: Daniel 8:16, 9:21, Lucas 1:19, 26. Podemos cuestionar si toca una trompeta de plata, ya que esta idea surge de la música folclórica y solo encuentra apoyo indirecto en las Escrituras. Pero los anuncios de Gabriel al desarrollar los planes, propósitos y veredictos de Dios son de una importancia monumental. En las Escrituras obtenemos nuestro primer vistazo de Gabriel en Daniel 8, 15, 16. Allí anuncia la visión de Dios para el tiempo del fin. Dios le ha encomendado que transmita el mensaje desde la sala de situaciones del cielo que revela el plan de Dios en la historia. En el versículo 17, Gabriel dice: entiende, la visión pertenece a eventos que ocurrirán en el tiempo del fin, Amp. Daniel, mientras estaba en oración, registra la segunda aparición de Gabriel a él. Mientras yo hablaba en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, al que se le hizo volar rápidamente, se acercó a mí y me tocó en ese momento. Del sacrificio de la tarde, Daniel 9:21 Amp. A Daniel le dijo: entiende la visión, 9:23, y luego le reveló la magnífica secuencia de eventos en el tiempo del fin. Gabriel, dibujando panorámicamente la procesión de los reinos terrenales, le aseguró a Daniel que la historia culminaría con el regreso de Cristo, el príncipe de los príncipes, Daniel 8:25 Amp, y conquistador del rey de rostro fiero, Daniel 8:23 Amperio. El anuncio profético de Daniel en su oración a Dios es doble. Expresamente se refiere al juicio más inmediato sobre Israel, Daniel 9:16, y luego al asombroso presagio del juicio del tiempo del fin y la tribulación, que será por 7 años, Daniel 9:27. En un capítulo posterior, Ángeles en profecía, veremos cómo los ángeles supervisan los temibles eventos del tiempo del fin. Gabriel en el Nuevo Testamento. Gabriel aparece por primera vez en el Nuevo Testamento en Lucas 1. Se identifica con Zacarías, versículo 19, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y describe su vida y ministerio como el precursor de Jesús. Pero en su aparición más importante, Gabriel le informa a la Virgen María sobre Jesús, el Dios encarnado. ¿Qué mensaje para transmitir al mundo a través de una adolescente? ¿Qué muchacha tan maravillosamente santa debe haber sido para ser visitada por el poderoso Gabriel? Declara: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30-33. A lo largo de todo el tiempo, esta declaración divina de Gabriel será la carta magna de la encarnación y la piedra angular del mundo venidero. Dios se hizo carne para redimirnos. Serafines. Parecería de la Biblia que los seres celestiales y extraterrestres difieren en rango y autoridad. Los serafines y querubines siguen en orden después del arcángel y los ángeles. Estos posiblemente definan la autoridad angelical a la que se refiere Pedro cuando habla de Jesús, que subió al cielo y está a la diestra de Dios, ángeles y potestades sujetos a él, 1 Pedro 3:22. La palabra serafines puede provenir de la raíz hebrea que significa amor, aunque algunos piensan que la palabra significa ardientes o nobles. Encontramos a los serafines solo en Isaías 6, 1 o 6. Es una vista sobrecogedora cuando el profeta adorador contempla a los serafines de 6 alas sobre el trono del Señor. Podemos suponer que hubo varios serafines, ya que Isaías habla de cada uno, y uno clamaba a otro. El ministerio de los serafines es alabar el nombre y el carácter de Dios en el cielo. Su ministerio se relaciona directamente con Dios y su trono celestial,
porque están colocados sobre el trono, a diferencia de los querubines, que están a su lado. Los estudiantes de la Biblia no siempre han estado de acuerdo con los deberes de los serafines, pero sabemos una cosa, están constantemente glorificando a Dios. También aprendemos de Isaías 6:7 que Dios puede usarlos para limpiar y purificar a sus siervos. Eran indescriptiblemente hermosos. Con 2 alas, cubrió su rostro, y con 2 cubrió sus pies, y con 2 y voló, implicando que algunos seres angelicales vuelan. Sin embargo, las Escrituras no apoyan la creencia común de que todos los ángeles tienen alas. El concepto tradicional de ángeles con alas se basa en su capacidad para moverse instantáneamente y con velocidad ilimitada de un lugar a otro, y se pensaba que las alas permitían un movimiento tan ilimitado. Pero aquí en Isaías 6 solo 2 de las alas de los serafines se emplearon para volar. La gloria de los serafines nos recuerda la descripción de Ezequiel de los 4 seres vivientes. No los llamó serafines, pero ellos también realizaron su servicio para Dios. Como serafines, actuaron como agentes y portavoces de Dios. En ambos casos, la gloria mostrada fue un testimonio de Dios, aunque solo los serafines, por supuesto, se cernían sobre el trono celestial como funcionarios y asistentes, con el deber principal de alabar a Dios. En todas estas manifestaciones, vemos a Dios queriendo que los hombres conozcan su gloria. Decide mantener un testimonio adecuado de esa gloria tanto en el reino terrestre como en el celestial. Querubín. Los querubines son reales y poderosos. Pero los querubines en la Biblia a menudo eran un símbolo de las cosas celestiales. Bajo la dirección de Dios, fueron incorporados al diseño del Arca de la Alianza y el Tabernáculo. El Templo de Salomón los utilizó en su decoración, Enciclopedia Pictórica de Sunderban. Tenían alas, pies y manos. Ezequiel 10 describe en detalle a los querubines que no solo tienen alas y manos, sino que están llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. Pero Ezequiel también da una nota sombría en el capítulo 10, y los querubines proporcionan la pista. El profeta presenta su visión que profetiza la destrucción de Jerusalén. En Ezequiel 9:3, el Señor ha descendido de su trono sobre los querubines hasta el umbral del templo, mientras que en 10:1 Él regresa de nuevo para tomar su asiento sobre ellos. En la calma antes de la tormenta, vemos a los querubines estacionados en el lado sur del santuario. Estacionados en posición hacia la ciudad, son testigos del comienzo del retiro gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El aleteo de sus alas indica sucesos inmensamente importantes a seguir. 10:5. Entonces los querubines se levantan preparándose para la partida. Si bien Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto se ve claramente. Los querubines tienen que ver con la gloria de Dios. Este capítulo es uno de los pasajes más misteriosos y descriptivos de la gloria de Dios que se encuentran en la Biblia e involucra seres angelicales. Debe leerse con atención y oración. El lector tiene una idea de la grandeza y la gloria de Dios como en pocos otros pasajes de la Biblia. Si bien los serafines y los querubines pertenecen a diferentes órdenes y están rodeados de mucho misterio en las Escrituras, comparten una cosa. Ellos constantemente glorifican a Dios. Vemos a los querubines junto al trono de Dios. Tú que habitas entre querubines, resplandece, Salmo 80:1. Está sentado entre querubines, Salmo 99:1. La gloria de Dios no será negada, y todo ser celestial da testimonio silencioso o vocal del esplendor de Dios. En Génesis 3:24, vemos a querubines que guardan el árbol de la vida en el Edén. En el tabernáculo en el desierto, los diseños que representaban a los querubines guardianes formaban parte del propiciatorio y estaban hechos de oro, Éxodo 25:18. Los querubines hicieron más que proteger el lugar santísimo de aquellos que no tenían derecho a acceder a Dios. También aseguraron el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar santo con sangre como mediador ante Dios en nombre del pueblo. A él, y solo a él, se le permitió entrar en el santuario interior del Señor. Por derecho de redención y de acuerdo con la posición de los creyentes, cada verdadero hijo de Dios ahora tiene acceso directo como creyente sacerdote a la presencia de Dios a través de Jesús.
Los querubines no rechazarán el acceso cristiano más humilde al trono. Nos aseguran que podemos venir con valentía, debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se ha rasgado. Como dice Pablo, ya no sois extranjeros ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios, Efesios 2:19. Además, Pedro asegura, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, 1 Pedro 2:9. El santuario interior del trono de Dios siempre está abierto para aquellos que se han arrepentido del pecado y han confiado en Cristo como Salvador. Muchos creen que las criaturas vivientes que a menudo se mencionan en el libro de Apocalipsis son querubines. Pero a pesar de lo gloriosos que son los seres angélicos y celestiales, se oscurecen junto a la gloria inexpresable que reside en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todos los poderes del cielo y de la tierra se inclinan en adoración santa y adoración sin aliento. 6. Lucifer y la Angelic Rebellion. F. Personas se dan cuenta de ello. Las fuerzas angélicas profunda parte desempeñan en los acontecimientos humanos. Es Daniel quien revela de manera más dramática el constante y amargo conflicto entre los santos ángeles fieles a Dios y los ángeles de las tinieblas aliados con Satanás, Daniel 10, 11-14. Este Satanás, o el diablo, fue llamado una vez Lucifer, el hijo de la mañana. Junto con Miguel, pudo haber sido uno de los dos arcángeles, pero fue arrojado del cielo con sus fuerzas rebeldes y continúa luchando. Puede parecer que Satanás está ganando la guerra porque a veces gana batallas importantes, pero el resultado final es seguro. Un día será derrotado y despojado de sus poderes eternamente. Dios hará añicos los poderes de las tinieblas. Mucha gente pregunta, ¿cómo pudo surgir este conflicto en el universo perfecto de Dios? El apóstol Pablo lo llama, el misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 7. Si bien no se nos ha dado tanta información como nos gustaría, si sabemos una cosa con certeza, los ángeles que cayeron porque habían pecado contra Dios. En 2 Pedro 2, 4, la Escritura dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de tinieblas para ser reservados para juicio. Quizás el pasaje paralelo de Judas 6 coloca la responsabilidad de la responsabilidad más directamente sobre los hombros de los ángeles mismos. Los ángeles, escribió Jude con bastante deliberación, no conservaron su primer estado, sino que dejaron su propia habitación. Por lo tanto, la mayor catástrofe en la historia de la creación universal fue el desafío de Lucifer a Dios y la consiguiente caída de quizás un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad. ¿Cuándo sucedió? En algún momento entre el amanecer de la creación y la intrusión de Satanás en el jardín del Edén. El poeta Dante calculó que la caída de los ángeles rebeldes tuvo lugar a los 20 segundos de su creación y se originó en el orgullo que hizo que Lucifer no quisiera esperar el momento en que tendría el conocimiento perfecto. Otros, como Milton, ponen la creación angelical y la caída inmediatamente antes de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén. La pregunta importante no es, ¿cuándo fueron creados los ángeles?, sino, ¿cuándo cayeron? Es difícil suponer que su caída ocurrió antes de que Dios colocara a Adán y Eva en el jardín. Sabemos con certeza que Dios descansó el séptimo día, o al final de toda la creación, y pronunció que todo era bueno. Por implicación, hasta este momento, incluso la creación angelical era buena. Entonces podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín antes de que los ángeles cayeran y antes de que Satanás tentara al primer hombre y a la primera mujer? Esta pregunta debe quedar sin respuesta. Todo lo que podemos decir positivamente es que Satanás, que había caído antes de tentar a Adán y Eva, fue el agente y tiene una culpa mayor porque no había nadie que lo tentara cuando pecó. Por otro lado, Adán y Eva se enfrentaron a un tentador. Así, retomamos la historia donde comenzó. Todo comenzó misteriosamente con Lucifer. Era el más brillante y hermoso de todos los seres creados en el cielo. Probablemente fue el príncipe gobernante del universo bajo Dios, contra quien se rebeló. El resultado fue una insurrección y una guerra en el cielo.
Comenzó una guerra que se ha estado librando en el cielo desde el momento en que pecó y fue traído a la tierra poco después del amanecer de la historia humana. Suena como una crisis mundial moderna. Isaías 14, diciembre de 14 registra el origen del conflicto. Antes de su rebelión, Lucifer, un ángel de luz, se describe en términos brillantes en Ezequiel 28, 12 a 17, LBLA, tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Tú eras el querubín ungido que cubre, y allí te puse. Estabas en el santo monte de Dios. Caminaste en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y sus obras, algunos han estimado que hasta 1/3 de las huestes angelicales del universo puede haberse unido a él en su rebelión. Por lo tanto, la guerra que comenzó en el cielo continúa en la tierra y verá su clímax en el Armagedón con Cristo y su ejército angelical victoriosos. Leslie Miller, en su excelente librito All About Angels, señala que las escrituras a veces se refieren a los ángeles como estrellas. Esto explica por qué antes de su caída a Satanás se le llamaba la estrella de la mañana. Y a esta descripción Juan agrega un detalle calificativo: su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, Apocalipsis 12, 4 NVI. Rebelión en el cielo. El apóstol Pablo entendió y habló de la guerra de rebelión en los cielos cuando se refirió al antiguo Lucifer, ahora Satanás, como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, Efesios 2, 2. También dice que al luchar contra el reino organizado de la oscuridad satánica, luchamos contra las fuerzas mundiales de esta oscuridad, las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales, Efesios 6, 12 LBLA. Podemos describir toda injusticia y transgresión contra Dios como obstinación contra la voluntad de Dios. Esta definición se aplica tanto a los seres humanos de hoy como a los ángeles. Los 5 de Lucifer. Yo quiero, Lucifer, el hijo de la mañana, fue creado, como todos los ángeles, con el propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, en lugar de servir a Dios y alabarlo para siempre, Satanás deseaba gobernar el cielo y la creación en lugar de Dios. Quería la autoridad suprema. Lucifer dijo, Isaías 14, subiré al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también sobre el monte de la reunión. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré como el más alto. Yo. Lucifer no estaba satisfecho con estar subordinado a su creador. Quería usurpar el trono de Dios. Se regocijaba ante la idea de ser el centro de poder en todo el universo, quería ser el César, el Napoleón, el Hitler de todo el universo. El espíritu de yo quiero es el espíritu de rebelión. El suyo fue un acto audaz para destronar al Señor Altísimo. Aquí estaba un intrigante malvado que se veía a sí mismo ocupando la posición superlativa de poder y gloria. Quería ser adorado, no adorar. El deseo de Satanás de reemplazar a Dios como gobernante del universo puede tener sus raíces en un pecado básico que conduce al pecado del orgullo que ya he mencionado. Debajo del orgullo de Satanás acechaba el más mortal de todos los pecados, el pecado de la codicia. Quería lo que no le pertenecía. Prácticamente todas las guerras que se libraron comenzaron debido a la codicia. La guerra en el cielo y en la tierra entre Dios y el diablo ciertamente surgió del mismo deseo, la lujuria por lo que le pertenecía solo a Dios. Hoy, como siempre en el pasado, prácticamente nadie puede pecar solo. Las influencias del pecado son contagiosas. La Biblia habla del dragón y sus ángeles, Apocalipsis 12, 7, lo que indica que junto con Lucifer, miríadas de ángeles también optaron por negar la autoridad de Dios y posteriormente perdieron su alta posición. Eligieron participar en el programa de guerra de Lucifer.
como resultado de su caída, esos ángeles han sido reservados para juicio, 2 Pedro 2, 4, y tienen su parte con Lucifer en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 horas y 41 minutos. Pero hasta que esto suceda, constituyen una fuerza poderosa, capaz de causar estragos entre individuos, familias y naciones. Cuidado, son peligrosos, viciosos y mortales. Te quieren bajo su control y pagarán cualquier precio por tenerte. Satanás, el príncipe caído del cielo, ha tomado la decisión de luchar a muerte contra Dios. Es el maestro artesano que ha planeado la destrucción durante todas las edades desde que se reveló por primera vez. Su espíritu de yo quiero ha trabajado a través de su odio devorador por Dios para escribir su trágica historia en los anales de la historia humana. En su guerra contra Dios, Satanás usa la raza humana, que Dios creó y amó. De modo que las fuerzas del bien de Dios y las fuerzas del mal de Satanás han estado envueltas en un conflicto mortal desde los albores de nuestra historia. A menos que los líderes mundiales y los estadistas comprendan la verdadera naturaleza de esta guerra, seguirán siendo ciegos líderes de ciegos. Solo pueden parchear un poco aquí y un poco allá. No encontraremos una solución final a los grandes problemas del mundo hasta que esta guerra espiritual se haya resuelto. Y se resolverá en la última guerra de la historia, Armagedón. Entonces Cristo y sus ejércitos angelicales serán los vencedores. Pasado, presente y futuro en perspectiva, Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo, el autor del pecado, y es el pecado el que siempre ha engañado, perturbado, traicionado, depravado y destruido todo lo que ha tocado. Nunca habrá un fin a esta batalla de las edades, esta guerra contra Dios concebida con lujuria en Lucifer y perpetrada en la tierra. La batalla no solo se desata en la tierra, sino que también se desata en el cielo. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, Apocalipsis 12, 7, 9. Satanás y sus demonios son conocidos por la discordia que promueven, las guerras que inician, el odio que engendran, los asesinatos que inician, la oposición a Dios y sus mandamientos. Están dedicados al espíritu de destrucción. Por otro lado, los santos ángeles obedecen a su Creador. No suena ninguna nota discordante entre los ángeles del cielo. Están comprometidos a cumplir el propósito por el cual todos los verdaderos hijos de Dios oran: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, Mateo 6:10. La Biblia se refiere a Lucifer y los ángeles caídos como aquellos que pecaron y no mantuvieron su primera posición, Judas 6. Cometieron los pecados del orgullo y la codicia consumados. El pecado del orgullo en particular ha causado la caída de Lucifer en el cielo, ciertamente también puede derribar al hombre mortal. Debemos estar en guardia contra el orgullo, o nos encaminamos hacia una caída inspirada en la caída de Lucifer y sus ángeles, quienes se convirtieron en demonios. ¿Podría ser que Dios quería estar seguro de que los hombres no cuestionarían la existencia de Satanás y sus huestes demoníacas? Quizás tenía esto en mente cuando inspiró el escrito de Ezequiel 28, que establece la tipología de Satanás en el sentido terrenal. Este relato del profeta Ezequiel habla de un príncipe terrenal de la ciudad de Tiro. Parece ser un símbolo terrenal de Satanás. Del pasaje se desprende claramente que el rey de Tiro se convirtió en una encarnación del diablo y una ilustración terrenal de Lucifer celestial que se convirtió en el diablo. Vivimos en un campo de batalla perpetuo, la gran guerra de todas las edades continúa con su furor. Las líneas de batalla presionan cada vez más sobre el propio pueblo de Dios. Las guerras entre las naciones de la tierra son simplemente asuntos explosivos en comparación con la ferocidad de la batalla en el mundo espiritual e invisible. Este conflicto espiritual invisible se libra a nuestro alrededor de manera incesante e incesante. Donde el Señor obra, las fuerzas de Satanás obstaculizan, donde los seres angelicales llevan a cabo sus directivas divinas, los demonios se enfurecen. Todo esto se debe a que los poderes de las tinieblas presionan su contraataque para recuperar el terreno reservado para la gloria de Dios.
No sería para las huestes de ángeles que Dios les dio poder para resistir a los demonios de Satanás, quien podría esperar atravesar las almenas de los demonios diabólicos de las tinieblas hacia el Señor de la libertad y la salvación eterna. Pablo dice la verdad cuando dice que los fuertes de las tinieblas son inexpugnables. Sin embargo, ceden a la guerra de la fe y la luz mientras las huestes de ángeles presionan la guerra para obtener la victoria para nosotros. 2 Corintios 10, 4-5. Satanás en el ataque. Apocalipsis 12:10 habla de Satanás como el acusador de los hermanos, y Efesios 6:12, NVI, describe a los gobernantes, autoridades, los poderes de este mundo oscuro, las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Aunque Satanás y sus seguidores malvados presionan su guerra en los cielos, parece que su principal esfuerzo es destruir la fe en el mundo. Isaías 13, diciembre de 14 señala claramente los objetivos de Satanás: trabaja para provocar la caída de naciones, corromper las normas morales y malgastar los recursos humanos. Corrompiendo el orden de la sociedad, quiere impedir la consecución del orden y sacudir los reinos de nuestro Dios. Usa su poder destructivo para crear estragos, incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, pestilencias, enfermedades y la devastación de pueblos y naciones. La descripción del gran poder de Satanás termina con las palabras que no abrió la casa de sus prisioneros, Isaías 14:17. Indudablemente, esto se refiere a la prisión de Satanás, el Hades o la morada de los muertos que se describe tan claramente en Lucas 16, 19, 31. Satanás tiene un gran poder. Es astuto e inteligente, habiéndose opuesto a Dios y a su pueblo. Él hará todo lo que esté en su poder para sostener personas cautivas en el pecado y arrastrarlas a la prisión de la separación eterna de Dios. Desde la caída de Lucifer, ese ángel de luz e hijo de la mañana, no ha habido tregua en la amarga batalla de las edades. Noche y día Lucifer, el maestro artesano de los artefactos de la oscuridad, trabaja para frustrar el plan de Dios de las edades. Podemos encontrar inscritas en cada página de la historia humana las consecuencias del mal, hecho realidad por los poderes de las tinieblas con el diablo a cargo. Satanás nunca cede ni una pulgada, ni se detiene en su oposición al plan de Dios para redimir el cosmos de su control. Siempre intenta desacreditar la veracidad de la palabra de Dios, induce a los hombres a negar la autoridad de Dios, y persuade al mundo a revolcarse en las engañosas comodidades del pecado. Fue homicida desde el principio, no se aferró a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua materna, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44 NVI. El pecado es un hecho espantoso en nuestro mundo. Escribe su ruina en el vicio y la lujuria, en las convulsiones de la guerra, en el egoísmo y el dolor, en los corazones quebrantados y en las almas perdidas. Sigue siendo la tragedia del universo y la herramienta de Satanás para embotar o destruir las obras de Dios. Intriga satánica. Dios no puede tolerar el pecado para siempre si es justo. No permitirá que las perversiones de Lucifer se burlen de él, porque la respuesta ineludible a la maldad del mundo se encuentra en la ley inalterable de la palabra de Dios de que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:23. Los ataques de Satanás, que comenzaron en los albores de la historia, continuarán hasta que Dios comience a bajar el telón de este terrible drama en Armagedón. La ideología de Satanás se basa en la pequeña palabra sí. A lo largo del tiempo ha tratado de desacreditar a Dios haciéndolo mentiroso a los ojos del hombre. Nunca deja de tratar de desacreditar las afirmaciones de la palabra de Dios y de robar a la humanidad la fuerza y el consuelo de la fe. La herramienta de todos los tiempos de Lucifer es un sí, pero Dios declara que no hay sí, pero o y acerca de su programa de salvación. El plan de Dios es inalterable, su antídoto para el satánico sí funciona y es inmutable. Dios nos asegura que a través de la obra de Cristo y las labores de sus delegados angelicales, podemos esperar la guerra triunfante y victoriosa sobre los ejércitos de Lucifer. No es sorprendente que el Lucifer caído tramara su plan para usurpar la preeminencia de Dios en su creación. En la primera conversación en el jardín, la serpiente que encarnaba a Lucifer preguntó: ¿ha dicho Dios,
no comeréis de todos los árboles del jardín. Génesis 3, 1. A esta pregunta, Eva respondió, pero Dios dijo, no debes comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, y no debes tocarlo, o morirás. Génesis 3, 3 NVI. Escuche la respuesta de Lucifer, si usted come del fruto de este árbol, ciertamente no morirá. Génesis 3, 4. En efecto, dice que Dios no sabe de qué está hablando. Satanás a menudo obra interponiendo una pregunta para generar dudas. Es mortal dudar de la palabra de Dios. La estrategia de Satanás es persuadirnos de racionalizar. Probablemente Eva comenzó a razonar con el enemigo. ¿Es posible que Dios fuera tan injusto y cruel como para prohibir esta cosa aparentemente inocente? Era agradable a los ojos. Génesis 3, 6. Eva parlamentado tontamente con el tentador. En su propia mente comenzó a dudar de la verdad y la sabiduría de Dios. Con qué facilidad Satanás cubre con un color claro las ideas que son oscuras. Su intriga nos llega coloreada a la luz de nuestros propios deseos. Una y otra vez inyecta sus sutiles sí. Este árbol es deseable para hacer sabio. Eva escuchó, razonó consigo misma, tomó, probó. Satanás nunca deja de apelar a los apetitos de la carne y a las aparentes satisfacciones sensuales que provienen de las invenciones del pecado. Nuestros sentidos son entradas a través de las cuales Satanás puede trabajar, empujar e inyectar